Buenas tardes. ¿Cómo están? Los oigo muy como que... ¿Sí desayunaron? Buenas tardes. Eso, ya se oye mejor. Vamos a abrir la Biblia en 2 de Corintios capítulo 11, verso 2. Vamos a ver dos textos de donde vamos a tomar la enseñanza de esta tarde. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2. Dice ahí: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora quiero que vaya conmigo a Apocalipsis 19, versículo 6, por favor. Apocalipsis 19, versículos 6 al 8. Dice la Escritura: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Chuy, hace 8 días el pastor comenzó con una nueva serie que le llamó las metáforas de la Biblia. Y él nos enseñó la vez pasada para aprender de estas metáforas. Yo hoy voy a hablarles de una nueva metáfora. Y él nos enseñó acerca de lo que es una metáfora. La metáfora, pues, mis hermanos, es una figura de comparación que consiste en comparar una cosa con otra que es similar, y que en ella encontramos varias características que se pueden aplicar en comparación, y que todo eso tiene como fin, como propósito, mostrarnos una verdad espiritual. Precisamente hace 8 días se nos compartió la metáfora de la iglesia como el cuerpo de Cristo, y se nos explicó la comparación entre el cuerpo físico y las características que éste tiene, y cómo la Escritura compara esas características con la iglesia, encontrando una similitud y mostrándonos en ella verdades espirituales que ya se nos enseñaron hace 8 días. Yo hoy les voy a hablar, mis hermanos, de la metáfora de la iglesia como la novia y la esposa de Cristo. Amén. Vamos a encontrar y vamos a conocer esas características que hay en similitud entre la iglesia como la novia, la esposa, y cómo la Escritura nos enseña grandes verdades espirituales a través de ellas. La iglesia como novia y como esposa. Cuando nosotros en la Biblia encontramos estas dos frases, que a la iglesia se le compara como una novia y como una esposa, eso debería producir en la mente de un cristiano una emoción incomparable, una actitud de mucha ilusión por ese futuro evento celestial. ¿Cuántos saben que la Biblia, como lo leímos hace un momento, se nos menciona de un evento celestial llamado las bodas del Cordero? ¿Cuántos están esperando las bodas del Cordero? Muy bien. Ahora, se menciona a la iglesia como novia por cuanto es la comprometida de Cristo en su estado terrenal. Es decir, que mientras la iglesia esté en la tierra, la iglesia es la novia comprometida de Cristo. Pero como esposa, esto sucederá cuando la iglesia esté en su estado celestial. Es decir, cuando Cristo venga por la esposa para llevarla a las bodas del Cordero, ahí en ese momento, después de las bodas, la iglesia será la esposa de Cristo por toda la eternidad. Amén. Cuando oímos de las bodas del Cordero, entonces, nos debemos sentir tan atrapados por un profundo gozo al pensar lo que serán estas bodas. Un evento de muchos colores,
un evento de muchos sonidos, de alabanzas celestiales, donde nosotros somos parte de ese cortejo glorioso. Usted, que es la iglesia, será parte de ese cortejo en la boda, ¿verdad? Así como si usted ha ido a una boda, cuando desfilan, ¿verdad? Primero el novio espera a la novia y viene la novia. Así nosotros, la novia de Cristo, llegaremos a encontrarnos con Él. Amén. Ahora, fíjese bien, si en el Edén fue un símbolo, que era un símbolo del cielo, donde se dio el primer matrimonio, que me imagino fue algo muy emocionante, porque Dios fue el que lo instituyó y que lo hizo precisamente para ilustrarnos a través del matrimonio la boda entre Cristo y su iglesia. Ahora, es de esperar nosotros que si en el Edén fue de gran gozo el matrimonio, es de esperar por la vía del simbolismo que las bodas del Cordero entre la iglesia, la novia y Cristo el novio, que será un matrimonio celestial, un evento de lo más espectacular y emocionante que pudiera haber. Y así lo describe el texto que leímos. Se los voy a volver a leer, Apocalipsis. Mire usted y observe cómo habla de algo estruendoso, ¿verdad? Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Y quién está clamando aquí? ¿Quién está levantando la voz aquí? Es su iglesia, es la novia de Cristo, que está declarando ya en las bodas el gran triunfo de su amado esposo Cristo Jesús. Amén. Y dice: gocémonos, iglesia, gózate, alegrémonos, démosle gloria al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero. Voy a esperar que le aplauda al Señor y escuche esto. Escuche esto: han llegado las bodas del Cordero, pero dice: y su esposa se ha preparado. ¿Qué ha hecho su esposa? A ver, dígalo fuerte. ¿Qué ha hecho la esposa? Este es el punto. Así que, mis hermanos, todos los fieles del Señor, los que han creído en Jesús y los que tienen a Jesús como su Salvador, son los que gozarán de esta unión celestial. Donde la verdad yo quiero estar. Yo no sé si tú quieras estar, pero yo quiero estar en esas bodas. ¿Por qué? Porque me puedo imaginar cómo va a ser esta boda. Me puedo imaginar la gran fiesta que habrá en el cielo cuando eso suceda. Será algo muy, muy hermoso participar en ese cortejo celestial. Por eso, mis hermanos, debemos estar esperando este momento glorioso. Yo no sé cómo lo estés esperando tú. Yo no sé si estés emocionado. Yo no sé cómo fue tu boda en lo natural. Yo no lo sé. Los que ya están casados. Yo no sé si tu boda fue una boda así muy solemne, muy triste, porque la mía no fue así. Yo recuerdo mi boda y hasta danzamos, alabamos a Dios. Fue un evento hermoso. Yo lo recuerdo en mi boda. Yo me acuerdo en mi boda fue algo llena de gozo, de felicidad, de emoción. A pesar de que me quemé mis manos antes de la boda, ¿verdad? Habíamos ido, en aquel tiempo se usaba ir a las fotos antes de ir a la boda. Entonces veníamos de la boda para la iglesia, estábamos allá en Sabino y Tolsá, y yo recuerdo que venía en un carro muy chaparrito y pasé por unas vías y se me cayó el mofle. ¿Qué cree que hice? Se me ocurrió agarrarlo y pues me quemé las manos. Llegué a mi boda, pero aunque iba quemado, ¿cómo cree que llegué a mi boda? Emocionado, feliz, gozoso. Ni me acordé de la quemada. Pero yo me puedo imaginar y digo, si así fue una boda en lo natural, ¿cómo será cuando sea nuestra boda con el Señor? Imagínense cómo va a ser nuestra boda. Juan el Bautista, con gran gozo, presentó a Jesús como el esposo. Su ministerio tuvo como propósito presentar a Cristo como el esposo de la iglesia.
Juan, mis hermanos, el Bautista, él vino, fue enviado para ser parte de la unión terrenal entre Cristo y la iglesia. Él preparó el camino para esa unión, para que se conocieran, para que se comprometieran Cristo y la iglesia. Y cuando algunos de los discípulos de Juan el Bautista vinieron a él, estaban muy preocupados porque la gente estaba dejando a Juan y se estaba yendo tras Jesús. Entonces vinieron con Juan y le dijeron: maestro, se están yendo todos con Jesús. Y Juan les dijo: yo ya les había dicho a ustedes que yo no soy el Cristo, yo no soy el esposo. Yo solamente soy el amigo del esposo. Vaya conmigo a Juan capítulo 3, verso 28. Ahí lo vamos a encontrar. Juan 3, 28. Dice: vosotros mismos me sois testigos de que les dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. A mí me llama la atención Juan el Bautista por esa actitud tan sencilla que él está mostrando en este pasaje como un siervo de Dios. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Juan nos está mostrando que él no buscaba la gloria que le pertenecía a Cristo. Juan estaba convencido de quién era solamente. Así que lo que hizo Juan fue dirigir a la iglesia hacia el esposo. Porque hay ministros y hay siervos de Dios que no dirigen a la iglesia hacia Cristo. Hay siervos de Dios que dirigen a la iglesia hacia ellos mismos. Y esto no es correcto, mis hermanos. Porque el esposo, el verdadero esposo de la iglesia, ¿cómo se llama? Cristo. Él es el verdadero esposo. Así que Juan les dice: yo no soy el Cristo, yo solamente soy enviado delante de él para preparar el camino, para que se encuentren, para que tengan un compromiso, la iglesia y Cristo. El que tiene a la esposa, dice, es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Qué quiso decir Juan? Juan reconoció a Jesús como el esposo de la iglesia, dirigió a la iglesia hacia el esposo, y cuando él escuchó que empezaba el ministerio de Jesús, él se gozó porque él sabría que aquí comenzaría este compromiso entre la iglesia y Cristo, la novia con el novio, comprometidos para casarse. Amén. En aquellos tiempos, mis hermanos, se acostumbraba que el amigo del esposo era el encargado de hacer todos los preparativos para la boda. Así que esto es lo que Juan está diciendo: yo no soy el esposo, pero soy el amigo del esposo y voy a participar en los preparativos para que se confirme esta boda. Y estos preparativos que Juan llevó a cabo, mis hermanos, consistieron en anunciar el mensaje del arrepentimiento por el cual surgió la novia que se comprometería con Cristo en la boda. Marcos capítulo 1, versículo 4 y 5. Aquí comienza el compromiso. Aquí inicia el compromiso de la novia, la iglesia, con Cristo. Dice en Marcos 1, verso 4 y 5. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Es aquí, mis hermanos, donde empieza el compromiso, porque todos aquellos que venían al mensaje de Juan de arrepentimiento, se arrepentían de sus pecados, se arrepentían de su vida pasada, eran sumergidos en el agua, y desde ese momento ellos llegaban a ser parte de la iglesia, parte de la novia que es la novia de Cristo. Así, de la misma manera, mis hermanos, nosotros, si ya somos la novia o queremos ser la novia de Cristo, es importante nuestro arrepentimiento.
Es importante el abandono de nuestro pasado. Es importante el abandono de la vida de pecado y nuestra confianza en Jesús, de que solo es el único que puede perdonar nuestros pecados y rescatarnos de toda condenación. Así que, mis hermanos, si usted y yo ya hemos hecho esto, usted y yo ya no solamente somos el cuerpo de Cristo y tenemos una responsabilidad de función en el cuerpo de Cristo, no, somos también la novia de Cristo, comprometida con Él para casarnos en las bodas del Cordero. Amén. Muy bien. Volvamos al pasaje de inicio. Vamos a ver cómo Pablo nos enseña a través de esta metáfora de que la iglesia, como la novia y la esposa de Cristo, nos enseña algunas cosas interesantes. En 2 de Corintios capítulo 11, verso 2, dice ahí Pablo: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. ¿Con cuántos? ¿Cuántos? Hermanas, solamente pueden tener un solo esposo. Varones, solamente pueden tener una sola esposa. No tiene que tener ojos para ninguna otra más, esposo. Sus ojos deben de ser exclusivamente para su esposa. Y lo mismo tu esposa para tu esposo. Aquí Pablo, en este pasaje, nos está presentando la metáfora de la novia de Cristo, que es la iglesia, y está usando el lenguaje del desposorio. El desposorio que se llevaba a cabo entre los judíos en aquel tiempo. ¿Y qué era el desposorio? El desposorio, mis hermanos, era el compromiso que contraían un hombre y una mujer, y que este compromiso que se hacía entre ellos es como si ya estuviesen casados, aunque todavía no vivían juntos. Duraban un lapso de tiempo de espera, donde tanto el novio se preparaba como la novia. El novio tenía que hacer ciertas cosas para preparar el lugar donde iban a vivir, todas las cosas necesarias para donde iban a vivir. Y por otro lado, la novia se preparaba para presentarse pues bella, ¿verdad? En esa boda, hermosa en esa boda. Así es como ahora, este compromiso ya hecho en el desposorio no se podía romper. La única manera de disolver este compromiso era por medio de la vía del divorcio. No había otra manera. Es decir, ya una mujer comprometida con un varón y un varón con la mujer, aunque todavía no viven juntos, comprometidos los dos, ya estaban como casados, esperando el momento de la boda para unir sus vidas, pero no podían disolverlo. Así era el desposorio. Y mis hermanos, esta es la misma figura que se presenta para nosotros, la novia de Cristo, la iglesia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en el momento en que tú recibiste a Cristo Jesús, que tú naciste de nuevo, que eres discípulo del Señor Jesús, no solo eres el cuerpo de Cristo, ahora también eres la novia de Cristo. Y como la novia de Cristo, escúchame bien, iglesia, ya has adquirido un compromiso con Jesús, esperando el día de la boda. Eso es el desposorio. Y Pablo está usando esta figura metafórica. Es decir, que usted y yo, como novia de Cristo, no podemos serle infiel a Cristo. La única manera de desbaratar este compromiso con Cristo es divorciándonos con Él. ¿Cuántos se quieren divorciar de Cristo? A ver, ¿qué compromiso tenemos ahora, mis hermanos, con el novio? Si tú eres la novia, ¿qué compromiso tenemos con el novio? Y Cristo, mis hermanos, déjenme decirles una cosa: Cristo no desea cualquier novia.
Cristo quiere una novia virgen llena de pureza. Así quiere a su iglesia. Una virgen llena ¿de qué? Pureza. Pablo, por eso aquí en este texto, comienza, déjeme ir desarrollando el versículo. ¿Cuál es la primera palabra que encontramos en el versículo? La primera palabra es ¿por qué? Si usted lo está viendo en la pantalla, la primera palabra es ¿qué? Porque os celo con celo de Dios. Pero es esta palabra. ¿Por qué usó Pablo esta palabra? ¿Por qué? Porque se estaba refiriendo al versículo anterior. El versículo 1 que se los voy a leer. En el versículo 1 Pablo les dice a los cristianos, a la iglesia que estaba en Corinto, les dice: ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme. ¿Y por qué les dijo esto Pablo? Pablo les está diciendo a los corintios, mis hermanos, que les soportaran un poco de su locura en lo que les está escribiendo en defensa propia. ¿Por qué? Porque había algunos hombres falsos que lo acusaban de que Pablo era un falso apóstol de Cristo. Y esos hombres que lo acusaban tenían un celo, pero no un celo de Dios, sino un celo del mundo. Un celo por lo que Pablo había logrado con los corintios. Y entonces Pablo pensó que hacer eso que estaba haciendo era manera de silenciar a todos esos hombres falsos que hablaban de él. Por eso les dice el por qué. Por eso les dice: os celo con celo de Dios. ¿De dónde era su celo? ¿Qué está diciendo Pablo? Os celo con celo de Dios. En primer lugar, mis hermanos, nos está diciendo que él no tiene celos de acuerdo al mundo, como estos hombres falsos sí lo tenían. Y déjeme ponerle un ejemplo de esos celos del mundo con la figura del noviazgo para que me comprenda. Un ejemplo claro, mis hermanos, lo vemos en una relación de noviazgo en lo natural, donde la novia no quiere ni le gusta que el novio esté hablando con otras jovencitas. Se pone celosa. Y ese celo termina en una molestia, enojada, insegura y hasta dando una mala cara a las demás jóvenes. Ese no es un celo de Dios, mis hermanos. Ese es un celo del mundo y que no ayuda en nada. O también el novio, que no le permite a la novia tener ningún amigo, porque se siente inseguro, se siente que la va a perder. Y si la ve hablando con otro joven, se enfurece el joven y le dice cosas molesto a la jovencita, a la novia, ¿verdad? Eso, mis hermanos, ese tipo de celos era el que estaba viendo realmente en los hombres falsos que hablaban mal de Pablo. Había un celo del mundo hacia Pablo, por eso trataban de desacreditarlo. Ese tipo de celos no es correcto. Por eso, mis hermanos, es aquí donde Pablo comienza a ilustrarnos la enseñanza de esta metáfora, la iglesia como la novia y la esposa de Cristo. Mujer, si tú eres muy celosa por cualquier cosa, piénsalo. Los celos correctos, los celos buenos son ese celo que viene ¿de dónde? De Dios, porque vas a hacer las cosas como Dios te dice que las hagas. Y un celo del mundo, mis hermanos, lleva a dañar, a lastimar y hasta romper relaciones muchas veces. Pero mire, déjeme ponerle algunos ejemplos, porque hay muchos cristianos que vemos con este tipo de celos de acuerdo al mundo. En cuanto a la novia, en cuanto a lo que estamos hablando, en cuanto a la novia de Cristo, que es su iglesia. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos oído a un pastor o a un líder moviéndose en ese celo del mundo no correcto
Y lo vemos mencionando cosas como estas en su iglesia, o en la iglesia donde sirven, donde pastorean o donde el líder sirve, ¿verdad? Resulta que en esa iglesia no tienen todavía reunión para matrimonios, y entonces algunas de los miembros saben de otra iglesia que tienen reunión de matrimonios y quieren ir ahí, y entonces ellos les empiezan a decir: no quiero que vayan a ninguna reunión de matrimonio a esa iglesia. O la iglesia no tiene escuela bíblica y oye que sus miembros quieren ir a una escuela bíblica a otra iglesia, y les dice: no quiero que vayan a estudiar a esa escuela bíblica de aquella iglesia. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque tienen celos, pero no de Dios. No son celos buenos por la novia de Cristo. Es un celo que proviene del mundo. Porque, mis hermanos, ese tipo de celos lo único que va a hacer es que los hombres manipulen a la novia de Cristo. Lo único que van a hacer ese tipo de celos es que se manosee a la novia de Cristo. Lo único que van a hacer esos celos es que se trate de controlar a la novia de Cristo. Y nosotros, mis hermanos, no fuimos llamados para hacer eso. Nosotros fuimos llamados para hacer lo mismo que hizo Juan el Bautista, de dirigir a la novia hacia el esposo, o para hacer lo que Pablo está haciendo. Pablo estaba teniendo un celo de Dios, pero ese celo de Dios llevaría a dirigir a la iglesia hacia el esposo, el único esposo, que es Cristo Jesús. Amén. Otro ejemplo, permítame ponerle otro ejemplo. Hubo mi primer pastorado que me enviaron de casa de oración. Fui enviado a un pueblo que se llama La Laja, Jalisco, que está a 5 minutos antes de Zapotlanejo. Cuando yo iba a este pueblo, mis hermanos, yo recuerdo en una ocasión que fuimos a la reunión, era un día entre semana. Teníamos reunión los miércoles por la noche, entonces tuvimos la reunión. Yo traía un auto nuevo en ese tiempo que me lo acababan de dar de la empresa donde trabajaba. Y entonces cuando acabamos la reunión veníamos de regreso a la casa. Pero empezó a sonar las llantas delanteras muy feo y muy fuerte. Ta, ta, ta. Dije: no, me voy a parar. Y pues revisábamos y no nos dábamos cuenta de nada. Entonces tuve que hablar a la grúa. Se llevaron el auto a la agencia. Al día siguiente el de la agencia me dijo: oye, ¿a alguien le caes mal? Y le dije: ¿por qué? Porque te aflojaron todos los birlos de tus llantas. Tus llantas se detuvieron nada más porque tenían candados, y no, sabrá Dios qué te hubiera pasado. ¿Y saben qué sucedió? Que el sacerdote del pueblo había incitado a unos para que lo hicieran. Entonces, unas semanas después, buscándolo al sacerdote, lo busqué y hablé con él y le dije: oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Usted para quién trabaja? ¿Para el diablo o para Cristo? Claro, me respondió: ¿por qué me hace esa pregunta? No, nada más contésteme, ¿para quién trabaja? Y me dijo: para Cristo, claro, para Él. ¿Sabía usted que Cristo, Cristo, su novia, es la iglesia? Y usted debe de trabajar haciendo el bien para la iglesia, porque eso que mandó a hacerme no es de Dios. Eso es un celo que proviene del diablo. Y mire, desde entonces que hablé con él, jamás nos volvió a molestar. Gracias a Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Ese no es el celo que Pablo está hablando. Pablo está diciendo en los Corintios: o celo con celo de Dios. Ese es el verdadero celo que deberíamos tener por la novia de Cristo. Y aunque yo les puse ejemplos de pastores o ministros, pero ¿cuántas veces, mis hermanos, pasa que equivocadamente tenemos un celo donde dirigimos mal a los hijos, a la esposa, al esposo? Lo hacemos mal. Por ejemplo, un hijo quiere servir a Dios y quiere hacerlo, pero está comenzando su negocio, está empezando su trabajo, y el papá va y habla con el hijo y le dice: oye, hijo, mira, primero establece tu trabajo, tu negocio. Ya que tengas bien tu negocio y te empiece a ir bien, entonces ya le dedicas tu vida al Señor Jesús. Y el hijo le dice: oye, papá, pero eso que tú me dices, la Biblia no me lo enseña, porque la Biblia me enseña
que yo lo deje todo para seguir a Cristo? ¿Se fijan cómo a veces nos equivocamos y con un celo mal estamos dirigiendo mal a la novia? No la dirigimos hacia el esposo, hacia Cristo, la dirigimos hacia otras cosas. Y es lo mismo que pasa entre una pareja. Tú como esposo, tú como esposa, tú puedes estar dirigiendo a tu esposo o a tu esposa, no hacia el esposo verdadero que es Cristo Jesús, con el que un día nos vamos a unir por toda la eternidad. Si es que realmente tú has recibido a Jesús y en tu corazón dejas que Jesús haga la obra que debe de hacer en ti. Así que mis hermanos, este es el celo que viene de Dios, un celo que nos debe de llevar a cuidar y a servir a la novia de Cristo de todo corazón y sin interés alguno. Este es un celo de entusiasmo, de un deseo intenso, de una entrega apasionada, porque la novia de Cristo, que es la iglesia, sea preparada y embellecida completamente para el novio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a ver en qué aplicó estos celos Pablo, celos de Dios. De qué manera iba a dirigir a la iglesia hacia Cristo. Porque aquellos falsos hombres lo que querían hacer es apartar a la iglesia de Cristo. Pero Pablo les dice con este celo de Dios, mire lo que dice en 2 de Corintios 11:2, ahí mismo dice la segunda frase. No solamente lo cela con celo de Dios, dice, pues os he desposado con un solo ¿qué? Esposo. ¿Qué quiso decir Pablo? Pablo usó la figura metafórica del desposorio y les está diciendo, iglesia de los Corintios, les he comprometido ya como la novia y la esposa futura de Cristo, el único esposo para ustedes. Ya hay un desposorio entre ustedes dos, un compromiso que no pueden romper. Pero en este compromiso, en este desposorio, mis hermanos, yo dije que ambos se preparaban para la boda. El varón en el desposorio, en ese tiempo en que se preparaban, se dejaban de ver antes de la boda. Esto es lo que ha sucedido con la iglesia. El novio Cristo ha ascendido a los cielos, pero ¿cuántos saben que el novio va a regresar por la novia? Él va a volver. Pero antes de volver, el varón debía de preparar el lugar donde vivir, todo lo relacionado con el hogar que le sería la futura esposa, que era la novia. Pero también la novia, durante ese desposorio, debía de prepararse durante todo ese tiempo para presentarse al novio en el día de la boda como una virgen pura, sin contaminación, fiel ante el novio hasta el día de la boda. Así que cuando Pablo dijo, os he desposado, fíjense dónde empieza el desposorio. ¿Qué quiere decir os he desposado? Os he comprometido. Lo que está diciendo Pablo es que les ha predicado el evangelio a los corintios. Ellos han recibido el mensaje de Jesús, han creído en Jesús. Ahora son nuevas criaturas, ahora son discípulos de Jesús y han hecho ya un compromiso con Cristo. Ahora son la novia de Cristo y tienen el compromiso, como en el desposorio, de prepararse para el día de la boda. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Corinto, y esto es lo que yo les transmito a ustedes en esta tarde como casa de oración. Es que entendamos, mis hermanos, que nosotros ya hemos escuchado el mensaje del evangelio, ya hemos creído en el mensaje de Jesús, hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, hemos nacido de nuevo, y si verdaderamente somos discípulos de Cristo, entonces, mis hermanos, ahora no solo somos el cuerpo de Cristo, donde debemos hacer bien nuestras funciones, la que a cada uno nos corresponde. No, también somos
la novia de Cristo y hemos hecho un compromiso con Cristo en este desposorio, un compromiso que no podemos romper, no podemos quebrantar, no podemos ser infieles a Cristo, no podemos buscar el divorcio. Al contrario, debemos prepararnos como iglesia para ese día de las bodas. Cristo ya ha cumplido, mis hermanos. ¿Y saben dónde empezó el compromiso de Cristo con la novia? En que Cristo entregó toda su vida por ella. Cristo durante este tiempo del desposorio, mis hermanos, ha entregado completamente su vida por la novia, su futura esposa. Cristo ha preparado ya todo lo necesario para que la novia esté junto a Él por toda la eternidad. Y si Cristo, mis hermanos, si Cristo no hubiese entregado su vida, no habría iglesia. Si Cristo no hubiese entregado su vida, no habría novia, no habría compromiso. Pero Cristo dio su vida, mis hermanos. Así que Cristo es el único esposo que la iglesia está comprometida a vivir para Él y debe esperarlo con gran gozo para casarse con Él. Efesios capítulo 5, versículo 25. Vamos a ver cómo se nos dice lo que hizo Cristo. Efesios 5, 25. Dice ahí: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo Cristo? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ven la clase de amor que Cristo, el novio, tuvo por la novia? Que fue capaz de dar toda la vida por ella, y todavía no es su esposa, pero va a ser su esposa. No se quedó con nada. Dio toda su vida para lograr la felicidad y el gozo de su novia y su futura esposa. En este versículo, mis hermanos, de Efesios 5:25, nosotros podemos aprender dos cosas importantes que tienen que ver con la novia de Cristo. Dos cosas. La primera, se nos enseña la medida de obediencia que debemos tener como novia. ¿Qué es lo primero que nos enseña? La medida de obediencia que debemos tener como novia de Cristo. Vamos a leer. Vaya conmigo, Efesios 5:22. Efesios capítulo 5, versículo 22. ¿Lo tienen? Lo voy a leer. Dice: las casadas estén con sujeta parada ante sus propios maridos. ¿No dice así? Ah, me equivoqué. ¿Cómo dice? Y es que ya no veo bien, como que no hay mucha luz aquí. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué está pidiendo Cristo aquí? ¿Qué está pidiendo, hermanas? A ver, las hermanas, quiero oírlas. ¿Qué está pidiendo, hermanas? Obediencia. ¿Qué está pidiendo? No las veo bien convencidas. Obediencia. Y luego más si tiene al marido al lado. Obediencia. ¿Qué pide el Señor? Esa es la primera medida, obediencia. Que obedezcamos. Obediencia. Cuando una mujer obedece lo que dice la Escritura, dice ahí como al Señor. Tú lo estás haciendo porque sabes que esto es una figura de lo que va a pasar un día cuando tú te cases con Cristo. La iglesia sujeta a Cristo. Obediencia. Y luego dice en el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Verso 24,
Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos de vez en cuando. ¿Cuándo? Esté sujeta a tu marido en todo. ¿Cuándo? Todo. ¿Cuántas quieren llegar como vírgenes puras ante la boda? Tenemos que obedecer. Por eso es esa medida de obediencia. Tenemos que aprender a obedecer. Pero no solamente le habla a las mujeres, también dice ahí en el 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué tarea nos puso el Señor de obediencia? ¿Qué medida de obediencia, maridos? Amar a nuestras mujeres como Cristo amó la iglesia, y yo soy parte de la iglesia, tú eres parte de la iglesia, cada uno de nosotros conformamos la novia de Cristo. Y de esa manera, como Él lo hizo, nos está pidiendo esa medida de obediencia a los varones. Y puedo hablar de muchas cosas, pero ahorita, por el ejemplo que se presenta, estamos hablando del esposo y de la esposa aquí. Eso sí, el marido se siente bien feliz cuando se lee: las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, y que estén sujetas a ellos en todo. Híjole, ya ves, te lo dije, hasta el pastor lo repitió 2 veces. Sí, pero déjame decirte una cosa, dejaste de leer el versículo 23. Porque el versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la... Wow. Es decir, esta medida de obediencia, si yo quiero hacer bien mi función como marido, como esposo, como cabeza de mi mujer, tengo que aprender cómo lo hace Cristo, que es cabeza de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, Cristo ya cumplió su compromiso. Cristo ya hace su función como cabeza con la iglesia, y lo hace perfectamente bien. Y cabeza no es dar órdenes. Ser cabeza no es mandar. Ser cabeza, mis hermanos, es dirigir, porque Cristo como cabeza dirige su iglesia. Cristo como cabeza le dice a la iglesia por dónde debe de ir, qué es lo que debe de hacer y cómo se debe de comportar y conducir. Eso hace Cristo con nosotros. Nosotros como esposos debemos saber dirigir a nuestra esposa y nuestro hogar por la dirección de Cristo. No solo dar órdenes y hacer lo que nosotros queremos. No, mis hermanos, esa no es la medida de obediencia que Cristo espera de su novia. No. Ahora, la segunda cosa que nos enseña, ¿por qué una medida de obediencia? Porque en la segunda enseñanza es que se nos muestra una medida de amor. La medida de amor con que se nos ha amado a nosotros la novia. ¿Qué clase y medida de amor tuvo Cristo para nosotros? Aquí es donde yo haría una pregunta a los esposos, a los maridos. Maridos, ¿quieren que su esposa les obedezca en todo momento? Ay, sí, muy callado. Voy a repetirlo. Maridos, ¿quieren que su esposa les obedezca en todo momento? A ver, bueno. Si tú dices que amén, entonces haz lo mismo que Cristo hizo por la iglesia. Ámala completamente en todo momento. Si es necesario que des tu vida por ella, entrégala. Si es necesario que te corten en 1000 pedazos, que te corten. Si es necesario que soportes mucho sufrimiento por ella, hazlo. Pero no se te olvide que la medida de obediencia depende de la medida de amor que demos. Amén. Cristo nos pidió una medida de obediencia. ¿Saben por qué? Porque nos mostró una medida de amor. Nos dio una medida de amor. Ese es el compromiso de la novia.
por la cual Cristo lo ha dado todo y que espera una respuesta de la novia, una obediencia total para cuando Él regrese y llevarla a celebrar las bodas en los cielos. Pero no solamente el novio, mis hermanos, ha dado su vida. El novio ya ha preparado todo un lugar para vivir eternamente con su iglesia. Vamos a Juan, capítulo 14, versículo 1. Dice ahí: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a prepararles lugar. ¿Para quién? Cristo se fue en el desposorio para prepararnos un lugar donde vivamos eternamente con Él. Y si me fuere, os prepararé lugar, pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estéis, vosotros también estéis. A ver, ¿cuántos esposos han llegado a decir me caso, pero en cuanto se casan, en ese mismo día ya no vuelve a ver a su esposa? No, hombre, se casa para vivir junto con ella por toda la vida hasta que la muerte lo separe. Tristemente hoy en muchos no sucede así. Pero mis hermanos, es la cosa más hermosa poder terminar tus días cumpliendo ese simbolismo de Cristo y su novia. El terminar con tu pareja hasta que la muerte nos separe. Qué hermoso, mis hermanos, es como en el desposorio. Cristo no solo nos ha amado, nos ha preparado un lugar, una morada para vivir eternamente junto con Él. Cristo ya está listo para las bodas. Cristo ya está emocionado esperando a su novia, listo con su frac. Pero la pregunta es, ¿estará lista la novia? ¿Se acuerdan que leímos el texto de inicio y que decía su iglesia se ha preparado? ¿Estás lista tú, iglesia, novia de Cristo? ¿Estás lista? ¿Has dejado tu infidelidad? La Biblia habla de una esposa en el pasado, una esposa que le fue infiel a Dios. Una esposa que Dios la amó y dio todo por ella, pero su esposa le fue infiel, el pueblo de Israel, en muchísimas ocasiones. Pero hoy nos habla de esta novia que va a ser la futura esposa de Cristo. Tú, la iglesia, ¿estás lista? ¿Estás preparada? Tú como iglesia no puedes vivir coqueteando con el mundo. Muchos todavía siguen coqueteando con el mundo. Quieren de Dios, pero también quieren del mundo. No se determinan, no se deciden. Y aquel que realmente se determina, luego lo juzgan y le dicen: no seas fanático, hombre, no se necesita para tanto, nomás con poquito. Si 100 gramos de Dios, tan solo lo suficiente que nos asegure que no nos vamos a ir a las llamas de fuego al final. $100 gramos de Dios, tan solo lo suficiente que Dios no se tenga que meter en nuestra vida personal. No, mis hermanos, si Cristo lo dio todo, ¿qué crees que espera de la novia? ¿Qué esperará de la novia? Que no esté coqueteando con el mundo, que la iglesia, la novia, no esté coqueteando con lo que el mundo le ofrece, con la clase de vida que el mundo ofrece, con la forma de pensar que el mundo ofrece. Tú eres la novia de Cristo y debes prepararte para Él, debes vivir para Él, para cuando Él regrese por ti a las bodas del Cordero. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo con tu vida para cuando el amado venga por ti? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás alistando? ¿Te estás preparando? ¿O eres como esas 10 vírgenes que habla la Biblia en Mateo 25?
que 5 se prepararon, 5 se alistaron, estaban listas para cuando llegara el esposo e irse con él a las bodas. Pero 5 no lo hicieron. 5 fueron mujeres imprudentes que no se alistaron, no alistaron sus vidas, no se maquillaron, no trabajaron sus uñas, sus pies, su peinado. Estaban no preparadas y no se fueron con el esposo, se quedaron. Segunda de Corintios 11:2. ¿Lo tienes? Otra frase más, dice ahí. No solo para desposarnos con un solo esposo, dice Pablo, dice, sino para presentaros como una virgen pura a Cristo. Realmente el propósito, mis hermanos, es que como iglesia, como novia de Cristo, podamos presentarnos ante Cristo como una virgen pura para las bodas. Y esta virgen pura se está refiriendo a pureza. La pureza con la que debes vivir como iglesia, como novia. La pureza que significa no dejarte contaminar por nada del mundo. Por eso 2 de Corintios 7:1 nos alienta a limpiarnos. Mire lo que dice 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿De cuánta? Toda, de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí está este pasaje que te está animando a limpiarte de toda contaminación. A lo mejor en tu matrimonio hay contaminación. A lo mejor tú eres un esposo que eres muy bobeón. ¿Sí saben qué es eso, verdad? Digo, para los que están en internet voy a explicarlo. Eres un esposo que te gusta estar mirando a todas las mujeres. Y tu esposa ya te lo ha dicho, oye, pues yo soy tu esposa, ¿por qué estás mirando otras? ¿O no? Y tienes que limpiarte de eso. O a lo mejor tú eres una esposa que todavía te gusta gritar y levantar la voz y decir unas palabrotas. Te tienes que limpiar de eso. Cristo viene por una novia pura, limpia. Y debe de haber limpieza en nuestras vidas. No podemos seguir sucios. No podemos seguir mal con nuestra vida. Pablo, mis hermanos, aquí está diciendo que no es él quien va a preparar a la novia para el novio, ni quien la va a purificar. Aunque realmente la Biblia habla que los ministros, los siervos de Dios, tenemos una responsabilidad en el cuerpo de Cristo de preparar a la iglesia, como dice Efesios 4:11 en adelante. Se lo voy a leer. Dice ahí, y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar. Esta palabra perfeccionar quiere decir capacitar, adiestrar, preparar a los santos, los cristianos, los creyentes para la obra del ministerio, es decir, para que hagan su función en el cuerpo de Cristo. Y luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura del Hijo de Dios, de Cristo. Esta es la función de responsabilidad, pero no quiere decir que nosotros somos los que purificamos a la iglesia, no. Pablo entendía esto, que tanto la preparación de la novia como la purificación de la novia es una obra total de Cristo por medio del Espíritu Santo y de su palabra. No por nosotros. Aunque nosotros tenemos que cumplir bien nuestra función de exponer la palabra, pero ese es el medio que usa Cristo. Por la palabra y su Espíritu Santo nos purifica, nos prepara como novia, como debe de ser. Volviendo otra vez a Efesios 5, verso 25 y 26.
para ver cómo Cristo es el que hace esta labor. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y mire que dice en el 26, para santificarla. ¿Quién la va a santificar? Cristo, el novio. ¿Quién la va a santificar? Cristo. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Vea el instrumento que usa el novio para purificar, para limpiar a la novia: la palabra. A fin de presentársela a sí mismo, fíjese, presentársela a él cuando sean las bodas del Cordero, como una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y para que me entienda más, déjeme ponerle un ejemplo figurado. Cuando una novia se va a casar, ¿a dónde va comúnmente antes de su boda? Dígame. ¿Se va a un lodo a bañarse en el lodo? ¿Eso hace la novia? ¿A dónde va comúnmente una novia que se va a casar? No me diga que una novia, imagínese, va a llegar a la boda con los pelos parados como se levantó, con las lagañotas ahí cayéndose, la verdad. Y luego las uñas todas feas ahí. El vestido manchado de mole. Por andar a las carreras con una zapatilla blanca y otra zapatilla roja. Y va corriendo a la boda. ¿Así llegan las novias a las bodas? Yo no he visto ninguna así. Si viera una así, me daría miedo casarla. Pero ¿saben qué? Yo diría que las novias antes de casarse van a que las arreglen de todo. Escuche, van a que las arreglen ¿de cuánto? De todo. Van o al la estética, el spa, para que las maquillen, para que las peinen, para que les arreglen sus pies, sus uñas, para presentarse bellas para la boda y para el novio. ¿Sí o no? Y el vestido, van y buscan el mejor vestido blanco, resplandeciente, bonito, que, híjole, así son las novias. Hasta hoy, a mí me toca casar, comúnmente, ¿verdad? También los otros pastores casan, pero nunca me ha tocado ver a una novia desarreglada, sucia, manchada en su vestido y con el pelo todo desarreglado y sin maquillar. Hasta ahorita no me ha tocado ver ninguna. Siempre las veo, pero impecables a las novias. De tal manera que cuando está la boda, me emociono que yo quisiera volverme a casar. Tengo 32 años casado. Y le digo a mi esposa: oye, ¿nos volvemos a casar? Yo estoy emocionado, yo no sé usted, pero yo quisiera volverme a casar, hasta que el Señor nos dé chance, porque allá en el cielo la única boda que va a haber es la boda del Cordero. Allá no va a haber más bodas. Por eso hay que disfrutar el matrimonio aquí, mis hermanos, porque aquí solamente estamos representando a Cristo en los cielos. Amén. Pero déjeme decirle algo. Déjeme contarle una anécdota que aprendí hace muchos años. Un hombre que fue a un teatro, una mujer estaba cantando y cantaba, pero hermoso, muy bonito, ¿verdad? Y todo era como un tipo de ópera. Y entonces el hombre dijo: ay, si esa mujer fuera mi esposa, sería el hombre más feliz oyendo cómo canta, ¿verdad? Imagínense todos los días. Entonces este hombre, al terminarse el evento, fue y la buscó en el camerino para saber si era una mujer casada o soltera. Entonces llegó y preguntó que si era soltera, y sí, le mandó un ramo de flores y le dijo: te invito a cenar. ¿Y qué creen? La mujer, aquella cantante, aceptó la invitación. Y fueron a cenar y ahí continuaron una relación por algunos meses. Entonces llegó un momento en que él le ofreció un compromiso para casarse. Y ella le dijo: ¿te quieres casar conmigo? Y él dijo: pues claro, ¿de veras te quieres casar conmigo? Claro que me quiero casar contigo. Y se casaron y se fueron de luna de miel. Pero mire lo que pasó en la luna de miel. Cuando ya estaban ahí en el cuarto de su habitación, en la luna de miel, ella junto al tocador
Se quitó el ojo. Se quitó la peluca. Él estaba con la boca. Y luego la pierna. Se quitó la pierna. Canta, por favor, canta. ¿Cuántos quieren una novia así? ¿Cuántos quieren una novia así? ¿Saben una cosa? Cristo no quiere una novia con defectos. Cristo no quiere una novia con manchas. Cristo no quiere una novia infiel. Cristo no quiere una novia que ha perdido sus ojos, ha perdido sus piernas, sus brazos por el mundo, por lo que el mundo ofrece. Cristo quiere una virgen pura que esté preparada para el día de su boda. Amén. Por eso, mis hermanos, la iglesia, nosotros, la novia de Cristo, tenemos que ir al spa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene todo un spa donde nos va a arreglar de todo. Y vaya que muchos lo ocupamos. Porque si nos vamos así, nadie nos va a recibir. Nos vamos a quedar. Tenemos que ser arreglados. Acuérdese lo que decía el texto al final. Y la esposa se ha preparado. Es necesario estar preparados. No vamos a estar en la boda si no estamos listos, si no estamos preparados para estar en ella. Y Cristo, mis hermanos, dice claramente que Él es el que nos prepara. Porque aquí en Efesios 5:26 dice que Él dio su vida para santificar a la iglesia. Dios no entregó, el Señor Jesús no entregó su vida para que la novia esté coqueteando con otro. Yo no escogí a mi esposa para que mi esposa se estuviera mirando a otro. Yo escogí a mi esposa para que fuera exclusivamente para mí, como también ella me escogió a mí para ser exclusivamente para ella. Así es lo mismo. Cristo escoge a su iglesia para que su iglesia sea exclusiva para Él. Por eso nos santifica, por eso nos dedica, porque santificar quiere decir que Cristo nos enseña para dedicarnos a Dios, para consagrarnos a Dios, y el Espíritu Santo es quien trabaja de tal manera que nos enseña a entregarnos y a dedicarnos a Dios. Mire lo que dice la Biblia, Mateo 16:24. Mateo 16:24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y si hay algo que nos cuesta mucho trabajo a todos, me incluyo, por supuesto que me incluyo, si hay algo que nos cuesta mucho trabajo es negarnos a nosotros mismos. Siempre en cualquier evento, cualquier circunstancia, y ya estamos reclamando nuestros derechos. ¿Por qué me hiciste? ¿Por qué me diste? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Estamos reclamando derechos cuando Jesús está diciendo que su iglesia tiene que ser santificada. Su iglesia tiene que estar dedicada y consagrada a Dios, y un medio para eso es negarnos a nosotros mismos. No se diga la cruz que hay que cargar. Algunos han rebajado tanto la cruz que la tienen chiquita, porque no quieren sentir la carga de esa cruz para hacer morir todo lo que hay en nosotros que debe de morir. Si tú quieres llegar a las bodas del Cordero, tienes que ser santificado, dejarte santificar por el Espíritu Santo. Termino cuando dice: habiéndola purificada por el lavamiento del agua por la palabra. Se dice en los tiempos antiguos, mis hermanos, en las bodas, que la novia antes de casarse pasaba por un baño purificador. Así de igual manera nosotros, la iglesia, como novia de Cristo, somos metidos en un proceso de un baño
purificador antes de las bodas con Cristo, donde somos limpiados, y el medio para ser limpiados es la palabra de Dios. No se me olvida, hace muchos años, mis hermanos, estaba en una iglesia y llegó un profeta. Y ese profeta dijo: yo quiero que ese joven se ponga de pie. Y ese joven era su servidor. Yo tenía como un año casado, y entonces me puso de pie. Y entre su palabra profética, no se me olvida que una de las cosas que dijo fue esta. Leyó este texto que yo se los voy a leer, Isaías 1:25. Y él dijo: Dios me dice que Él pondrá su mano sobre ti y limpiará hasta lo más puro tus escorias y quitará toda tu impureza. No se me olvida esa palabra que Él dio. Digo, podría hablarle mucho más de lo que me dijo, pero yo lo quiero relacionar con esto. Y vaya que el Señor, a partir después que se me dio esa palabra, como al mes empecé a vivir una serie de cosas junto con mi esposa que tenían que ver con ese quitar toda escoria en nuestras vidas. Limpiar todo hasta lo más puro. Y lo sigue haciendo, porque nunca va a dejar de haber cosas que Dios tenga que limpiar en nuestra vida. Pero Él nos promete ese baño purificador. No lo resistas, no lo rechaces. Deja que el Señor te limpie, deja que el Señor te purifique, iglesia. Deja que el Señor te prepare para que llegues con ese vestido blanco y resplandeciente ante el esposo que será Cristo Jesús. Amén. Por eso, mis hermanos, termino. Por eso la novia debe regocijarse. ¿Eres la novia? Debes regocijarte. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que nosotros, como la novia de Cristo, cuando llegamos a Cristo teníamos un vestido sucio, oscuro, terrible. Pero ese vestido se nos quitó y se nos dio un nuevo vestuario de lino fino, limpio, resplandeciente. Esto significa, mis hermanos, que ahora la vida que tenemos o que debemos tener debe de ser completamente diferente al mundo. Una vida basada en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, una vida de obras justas, una vida con buenas obras que son el resultado de haber recibido al Salvador como nuestro novio y haber adquirido ese compromiso con Él. Amén. Tú eres la novia de Cristo. Cierra tus ojos, por favor. Tú eres la novia de Cristo. Ahora lo sabes. No solo el cuerpo. Eres la novia comprometida con Él. Estás en un desposorio, un tiempo de preparación. Pero quizás, aunque has adquirido el compromiso con Cristo, has fallado. Quizás te has ensuciado. Quizás has sido infiel, iglesia. Quizás no has llegado a la medida de obediencia que Él te pide. Y has desobedecido una y otra vez. Quizás tú como novia, Jesús, el novio, no vives exclusivamente para Él. Quizás no estás lista todavía para presentarte como esa virgen pura. Pero hoy Cristo te dice: yo quiero santificarte, yo quiero purificarte,
Yo quiero prepararte para que te goces, para que te alegres y vengas conmigo a estas bodas. Si tú eres alguien así, que desea renovar ese compromiso con Dios y decirle: quiero restaurar este compromiso que, Señor, quizás lo he quebrantado, quizás lo he roto, quizás he sido infiel, pero hoy, Señor, yo quiero volverme a comprometer contigo. Si tú eres alguien, ponte de pie, por favor. Y ahí en tu lugar, con esa honestidad con la que te levantaste, pídele perdón al Señor. Vamos, pídele perdón, dile: Señor, perdóname. Porque si yo tuviese mi novia o mi esposa y ella rompiera el compromiso, ¿cómo me sentiría? Pero, Señor, tú eres grande en misericordia. Perdona mi error, mi falta. Díselo ahí en tu lugar, por favor. Mientras yo te ministro, tú habla con Él y dile: Señor, quiero comprometerme nuevamente contigo. Quiero vivir exclusivamente para ti. Ya no fijarme en mi pareja, que siempre me estoy fijando. Ahora quiero vivir para ti. Sé que si vivo para ti, las cosas van a mejorar. ¿Cuánto me falta, Señor? ¿Cuánto me hace falta? ¿Cuánto me he equivocado en mi matrimonio, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos? Ayúdame, Señor. Ayúdame a no dirigir a mi familia hacia otro lugar que no seas tú, el esposo. Así como Juan, que dirigió a la iglesia hacia Cristo, el esposo. De esa misma manera, Señor, santifícanos, purifícanos, para que nos gocemos y nos alegremos cuando llegue el momento de esas grandes bodas, las bodas del Cordero, y la iglesia se ha preparado. Levante su voz y mientras cantamos este canto, usted haga ese compromiso con el Señor. No lo rompa, no lo quebrante, sea fiel a Él y disfrute de estas grandes bodas que vendrán. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Dile conmigo: me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor, pues te amo más y más, eres mi Dios. Dile: mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero
hacer tu voluntad y quiero hacer tu voluntad. Una última vez dile: y quiero hacer tu voluntad, Señor. Amén. No se le olvide, iglesia, estamos en un desposorio y tenemos un compromiso que no podemos quebrantar: prepararnos para las bodas del Cordero. Que Dios le bendiga.